En uno de los acuerdos de patrocinio más importantes del 2022, Spotify se convertirá en el principal socio comercial del Barcelona a partir de la temporada 2022-23. El servicio sueco de audio por internet reemplazará a Rakuten como patrocinador principal del equipo varonil, a Stanley de la familia Black & Decker como patrocinador principal del equipo femenil y a la marca de electrónicos Beko como patrocinador del kit de entrenamiento. Además, el cambio más notable será que el icónico estadio Camp Nou del Barcelona se llamará Spotify Camp Nou, a partir de julio del 2022 y hasta al menos el verano de 2026. Durante dicho tiempo, el llamado proyecto Spy Barça, con un costo de 1.500 millones de euros, incluirá la mejora y remodelación del famoso estadio para transformarlo en el espacio de deportes más grande e innovador del mundo. ¿Pero qué implica un nombre? O siendo más precisos, ¿qué valor económico tienen para Spotify los derechos de denominación de su acuerdo con el Barcelona? El Camp Nou es conocido en todo el mundo como una catedral del fútbol, desde que abrió sus puertas hace 65 años. ¿Alguien de verdad piensa que agregarle Spotify al nombre hará que la gente lo llame así? Los derechos de denominación, según publicaciones españolas, tienen un valor de 5 millones de euros al año. Aunque visto de otra forma, Spotify está pagando casi nada por estos derechos dentro de un paquete que le dará al Barcelona, a lo largo de 4 años, 280 millones de euros. Esto es 70 millones anuales. El acuerdo con Rakuten por las camisetas tenía un valor de al menos 55 millones anuales, más primas cuando dio inicio, aunque se redujo por la crisis financiera causada por el COVID. El acuerdo con Stanley por las camisetas femeninas costaba 3 millones y medio al año, y el acuerdo con Beko por los kits de entrenamiento costaba 19 millones pero se redujo también por pandemia. De modo que estos tres elementos deberían costar más de 77 millones y medio de euros anuales antes de la pandemia, pero Spotify los obtendrá todos, más los derechos de denominación, por 70 millones de euros. ¿Es una ganga? ¿O es señal de que el club está corto de dinero y acepta cualquier cifra cuantiosa en tiempos económicos difíciles? ¿O es un enigma, ya que el verdadero valor de los derechos de denominación siguen siendo confusos en el fútbol? Quizás sean todas estas cosas a la vez. Dan Gaunt es el CEO de Turnstile, una empresa que ofrece consultoría a marcas y clubes grandes respecto a las sumas que deberían gastar o recibir al hacer acuerdos de patrocinio, incluyendo los derechos de denominación calculados objetivamente. Turnstile analiza cada componente del acuerdo y le asigna un valor financiero. Estos se dividen en 3 categorías: beneficios directos, visibilidad y propiedad intelectual o PI. Los beneficios directos se refieren a cualquier cosa incluida en el contrato que tenga un costo real. Supongamos que la empresa Imaginario S.A. quiere comprar los derechos de denominación del estadio del equipo FC Mediatabla de la Premier League. Parte de su contrato incluirá boletos para los partidos o quizá un palco privado para clientes, mercancía autografiada, días para conocer a los jugadores, anuncios digitales en vallas publicitarias y un número establecido de publicaciones en redes sociales para el acumulado de 6 millones de seguidores de FC Mediatabla en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Este paquete o algo similar tendría un valor de casi medio millón de euros por temporada. La visibilidad es el valor de cualquier elemento de marca de Imaginario S.A. posicionado explícitamente para transmisión televisiva. También se le conoce como adquisición de carteles. Esto puede incluir el nombre y logo de Imaginario S.A. en las gradas y su presencia en el fondo de las entrevistas tras el partido. Se hace un cálculo dependiendo del número de segundos de tiempo al aire que dichos anuncios reciben por temporada y se multiplica por el número de espectadores. Quizás sean apenas segundos cada partido. Turnstile usa una base de datos de audiencias globales y una tarifa de adquisición de carteles para traducir estos segundos a dinero. Para FC Mediatabla pueden ser cientos de miles de euros por temporada, y para un club grande, varios millones. La propiedad intelectual toma en cuenta 2 cosas: la cantidad de aficionados globales y cómo se compara con acuerdos de derechos de denominación en clubes y mercados similares. Aquí las sumas tampoco son exorbitantes. Recientemente Gaunt calculó cuánto pagaría una marca por ser el próximo patrocinador principal de la camiseta del equipo varonil del Chelsea, y concluyó una suma de 51 millones de euros, divididos en 2.7 millones en beneficios directos, 26.2 en visibilidad, la camiseta es visible casi todo el tiempo, y 22.1 en propiedad intelectual, colocando a Chelsea como referencia gigante comparado con acuerdos de otros clubes.
Pero los derechos de denominación en el fútbol inglés no son comunes. Por ejemplo, de los 30 estadios con mayor capacidad, 23 no tienen patrocinador, desde Wembley hasta Old Trafford y pasando por Anfield, St. James Park, Goodison Park, Bramall Lane, Molineux, Ewood Park y Carrow Road, por nombrar algunos. Y los 7 que sí tienen patrocinador son excepcionales, por así decirlo. El Emirates del Arsenal se construyó y bautizó con ese nombre como parte de un acuerdo a largo plazo y por el que se pagan menos de 10 millones, ya que la suma fuerte es por aparecer en la camiseta. Lo mismo aplica al Estadio Amex de Brighton, con cifras menores. 3 estadios llevan los nombres de empresas afiliadas a entidades o empresas de sus dueños. El Estadio B365 de Stoke, el King Power de Leicester y el Etihad de Manchester City. Y los últimos 2, el University of Bolton Stadium del Bolton, antes llamado Reebok, y el Coventry Building Society Arena, son acuerdos hiperlocales y de bajos ingresos que tienen que ver tanto con la relación con la comunidad como con el aspecto comercial. Dan Gunn dice que los clubes ingleses son precavidos con los derechos de denominación porque los fans son celosos. En orden inverso, aquí los 5 acuerdos más lucrativos del mundo. El Vodafone Park del Besiktas, nombrado así tras ser remodelado en 2013 y un acuerdo de 5.9 millones de euros anuales. El Ulker Stadium del Fenerbahce, renombrado en 2015 tras un acuerdo a 10 años y 7 millones anuales. El Allianz Arena del Bayern de Múnich, construido en 2005 con un acuerdo a 30 años y 7 millones y medio anuales. El Civitas Metropolitano del Atlético de Madrid, renombrado en 2022 tras un acuerdo de más de 10 millones anuales, y el Etihad Stadium del Manchester City, tras un acuerdo en 2011, el cual documentos internos muestran que costaba 17 millones y medio de euros anuales en 2013. En ese entonces, hace 9 años, el Etihad tenía los derechos de denominación anuales más lucrativos del mundo, por encima del Citi Field de los Mets de Nueva York, el AT&T Stadium de los Vaqueros de Dallas, el MetLife Stadium de los Gigantes y Jets de Nueva York, y el Levi's Stadium de los 49 de San Francisco. Vale la pena aclarar que las valuaciones objetivas y los retornos de inversión no siempre son los factores principales en estos asuntos, según Ricardo Ford, negociador experto. Ford ha trabajado con marcas como Coca-Cola y Visa y con órganos rectores como la FIFA, el COI, la UEFA y la NFL, así como con equipos de fútbol, básquetbol, béisbol y Fórmula 1. Ford señala la diferencia cultural entre los Estados Unidos, el mercado deportivo más evolucionado del mundo, y las demás regiones, sobre todo Europa. Acuerdos costosos y a largo plazo por derechos de denominación son comunes en los Estados Unidos, especialmente en recintos nuevos. Y agrega, es prácticamente imposible imaginar derechos de denominación lucrativos en estadios históricos, ya sea Anfield en Liverpool, San Siro en Milán o el Maracaná en Río de Janeiro. También dice que las marcas pueden invertir en nombrar un estadio más allá del retorno de inversión por una de 5 razones estratégicas. La primera es lograr visibilidad en un mercado competitivo haciendo una inversión fuerte a largo plazo. Por ejemplo, en 2019 Coca-Cola firmó un acuerdo a 10 años por derechos de denominación con una arena para eventos musicales y deportivos en Dubái, ubicada en una región del Medio Oriente con fuerte competencia en venta de bebidas sin alcohol. Esto le hizo ganar buena voluntad, haciendo evidente su inversión en la región. La segunda es invertir en el nombre de un recinto para pagar un impuesto político, y así obtener acceso a gente poderosa de la región a través del deporte. La tercera razón es poner tu marca en un estadio para obtener acceso a contenido, así como a una plataforma para tus mensajes y contenidos. El acuerdo entre Spotify y el Camp Nou le da acceso a Spotify a contenido deportivo, y le permite a la empresa venderle contenido de audio a millones de fans del Barcelona. La cuarta razón es obtener beneficios específicos y prácticos de acuerdos de patrocinios. Por ejemplo, en la antesala al Mundial de Sudáfrica en 2010, Emirates se convirtió en socio principal de la FIFA, y después, funcionarios de ambas organizaciones reconocieron que el acuerdo ayudó a la aerolínea a asegurarse lugares de aterrizaje en los aeropuertos de Sudáfrica previo al Mundial. Otras razones son más ambiguas. Un recinto puede llevar un nombre por vanidad o para ganar legitimidad con el público. Probablemente el principal ejemplo del segundo caso en el deporte mundial sea que Crypto.com, la app de intercambio de criptomoneda, acordó pagar $700 millones a lo largo de 20 años por los derechos de denominación del Staples Center, recinto en Los Ángeles. Es poco probable que veamos un estadio de fútbol en cualquier parte del mundo cobrar una cifra así por sus derechos de denominación. Ni siquiera el Spotify Camp Nou.